Por eso es bueno tener en cuenta lo que dice esta canción, de saber de la intimidad con Él. Sabe que hay una cosa que dice el apóstol Juan, creo que en una de sus primeras cartas, y él dice, os anunciamos, quiero que le preste atención a esto, os anunciamos que tengáis comunión con nosotros. Os anunciamos que tengáis unión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Fíjese la invitación de la cual Él anuncia. O sea, no dice vengo a anunciarles el Evangelio, dice vengo a anunciarles comunión. Unión. Y la comunión es con el Padre y con el Hijo. Esa intimidad a la que los llamaba a poder estar unidos, ¿no? A no perder la unión. Porque perder la intimidad con Dios puede que también perdamos la comunión, ¿sí? Eso quería decirles. Pero no es ese mi tema. Quizá esté involucrado allí en lo que quiero decirles, ya que lo que tengo para traerles es parte de una misma mente de lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Yo quiero que estemos hablando del íntegro, ¿sí? La Biblia dice que hay un íntegro en nosotros, que necesitamos recuperar al íntegro. Póngame ese versículo que está en el Salmo, porque quiero que nos concentremos, porque eso es lo que dice la palabra, en el íntegro. ¿Sabe lo que es un íntegro, no? ¿Qué sería? A ver, ayúdeme, prediquemos, hablemos todos juntos, hagamos una común unión. El completo, ¿no? ¿Sí? Uno que está completo. Entonces, qué bueno es prestarle, como dice ahí, considera al íntegro. Considerar al íntegro. Usted sabe que para que logremos ser íntegros, o sea, completos, perfectos, es lo que nos invita la Biblia, ¿no? Que seamos completos o perfectos como es el Señor, ¿cierto? Con la estatura de ese varón. Entonces, concentrarnos en ese íntegro, y usted sabe que por ser tripartitos, necesitaríamos integrar un montón de piezas. Porque, por ejemplo, somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, necesitaríamos integrar esas tres cosas, ¿cierto? Para poder hacerlo íntegro, el íntegro. Y la Biblia nos lo propone eso, ¿sí? Dice, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu estén preparados para la venida. Tenemos que lograr la integridad, pero aparte de integrar a esos tres, cada uno de esos está también repartido en varias partes, ¿sí? Entonces, fíjese lo complejo de la integridad, ¿sí? De la integración. Tengo que empezar a integrar una serie de cosas, no solo cuerpo, alma y espíritu, sino que de repente, por ejemplo, mi alma es pensamiento, sentimiento y lo que hago. Entonces tengo que integrar eso también. Tengo que integrar eso para después integrarlo al otro. ¿Cuánta integración, no? ¿Sabe qué? Una de las cosas que me inspiró a comenzar a hablar de este íntegro fue algo que subió nuestra hermana Mariela. Es importante versículos o pensamientos, cosas así, porque eso nos inspira, ¿sí? a pensar qué es lo que el Señor pretende, no que nosotros pensemos. Ella había subido algo, una breve historia, que decía que había una pareja que habían pedido una pizza y adentro de la caja de pizza había muchísimo dinero, ¿sí? Entonces la mujer contenta se lo quería quedar, el hombre dijo no, lo vamos a devolver, ¿sí? Entonces fue y lo devolvió. Después de una riña entre sí, fue y lo devolvió. Y le dijeron qué bárbaro usted, señor, qué honrado que es, porque otro se lo hubiera dejado, ¿sí? El hombre honrado.
Entonces dice, vamos a llamar al canal de televisión y vamos a mostrar la honradez suya, no cuán honrado usted es. Y de repente el hombre le dice, no sea tan humilde, le dice, ¿cómo no hace? No, dice, no es por humilde, es que con la mujer que estoy no es mi esposa. Era honrado. ¿Era íntegro? No. Entonces, podemos ser honrados en muchas cosas. Hay cosas que las hacemos joya, pero eso no quiere decir que seamos íntegros, ¿cierto? Así como este hombre no es íntegro, puede que nosotros tampoco a veces no tengamos integridad. Entonces, pero la Biblia dice que hay un íntegro. En usted y en mí hay un íntegro, porque cuando el Señor nos creó íntegro, porque nos hizo a su imagen, entonces nos creó íntegro. Nos hemos desintegrado, que es otra cosa. Entonces la idea es que consideremos al íntegro, fíjese, dice considera al íntegro y mira al justo. Por un lado, quiero que haga la diferencia entre ser justo y ser íntegro. El hombre del que hablamos recién era justo en algunas áreas, pero ¿era íntegro? No. Ser justo no es íntegro. El Señor nos ha hecho justos. Nos creó íntegro cuando nos creó a su imagen, pero nos hemos desintegrado. La sangre de Jesús nos hace justos, pero no íntegros. Íntegros nos tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Porque ese hombre de la historia puedo ser yo, creyente, cristiano. No, Dios, yo tengo que devolver porque no es mi dinero, tengo que devolver mi dinero, pero estoy haciendo otra cosa que me hace que no esté íntegro, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere recuperar al íntegro. Ese es el completo, ese es el que tiene la estatura de Cristo. No tiene una parte sí y una parte no, es íntegro. Fíjese que por el final que va a tener, el final es glorioso, ¿sí? El final es glorioso, entonces ¿cómo no ir al íntegro? ¿Sí? Aparte porque el íntegro tendrá una descendencia, entonces ya no solo habla de mí, habla de la descendencia que yo puedo llegar a dejar. Pero quiero que me ponga la palabra considera. Busquemos en el original la palabra considera. Fíjese todo lo que tiene que ver con considerar, ¿sí? Un montón de palabras que tiene que ver de tenerle cuidado, de prevenir, ¿sí? De ser muy, muy, muy cuidadoso para hacerlo, ¿sí? Muy detector, muy observador, muy meditador, ¿sí? Hasta está la palabra pastor ahí. Muy vigilante. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que por el hecho que esté la palabra pastor, ¿sí? Es una de las cualidades que se nos da a los hombres o mujeres de Dios que estamos pastoreando, ¿sí? De que consideremos, quítelo, José, consideremos ¿a quién? ¿Al justo o al íntegro? Una cosa, o sea, lo que nos está diciendo el versículo, ¿sí? Aprendí a separar primeramente a mí porque me pone a pastorear a este lugar, ¿sí? Que diferencie entre el que es justo, el que es santificado por el Señor, ¿sí? Por la sangre de Cristo, y el que es un íntegro. Entonces un íntegro es un completo, y es lo que el Señor pretende que en mi lugar eso haga. Por ahí usted dirá, un buen pastor es uno que va y visita a la familia a ver qué necesita, a ver si necesita dinero, qué sé yo. Sin embargo, yo veo que lo que el Señor está viendo o señalándonos, que nosotros visualicemos cómo lograr un íntegro. O sea, cómo volver a integrar. El plan es volver a integrarla a la persona. Y no es una cosa que va a recaer sobre mí, porque en realidad
ese tiene que ser mi función, pero la función final, ¿a quién le pertenece? A la persona misma. Yo me tengo que concentrar en ver cómo logro de diferenciar. Son todos justos por la sangre de Cristo, pero mi trabajo es reintegrarlos de nuevo. La tarea es volver a integrar. Yo hago hasta donde puedo y después ¿quién tiene que hacer la tarea? Cada uno, ¿cierto? Cada uno. Recuérdese que tenemos el pastor de los pastores. ¿Quién es? Jesús, ¿cierto? O sea, por un lado, lo que le quiero decir, usted tiene que estar atento si lo que yo estoy enseñando, porque está escrito en la Biblia, si lo que yo estoy considerando a la hora de ministrar, estoy considerando a cómo integro, cómo recupero de nuevo al íntegro. Necesito recuperar al íntegro. Porque nos podemos desviar en qué quiero recuperar. Podemos estar recuperando un montón de cosas y no recuperar al íntegro. Sabe que va a ser muy importante de que yo haga mi trabajo y después usted haga el suyo. ¿Por qué? Según el salmista, dice, bendigo a Jehová que me aconseja y de noche me enseña ¿quién? La pastora. Viene a mi casa y me vuelve a enseñar. No. Lo que retuve en mi conciencia, me tiene que enseñar. Y mi conciencia me acompaña a todas partes. Entonces, lo que a mí se me enseñó y lo que yo debo saber, por ejemplo, de que si mi pastor no consideró este versículo, yo lo tengo que considerar, porque a lo mejor mi pastor me está llevando a mirar al justo nada más y a ver si soy justo o no soy justo y no considera al íntegro. La idea de ser dentro del considerar es de estar muy atento, ¿sí? De estar muy en cuidado del íntegro. ¿Sabe qué? En esta historia que yo le comenté recién, que habla de un matrimonio, ¿no? Habla de un mal matrimonio, un deshonesto matrimonio. Yo me recordé que en la carta a los Efesios, no les voy a mostrar todos los versículos, usted después se lo va a apañar. En la carta a los Efesios, el Señor habla de los matrimonios, ¿no? Y dice, después de que le da un par de consejos al matrimonio, le dice, mas yo hablo de Cristo y la iglesia. O sea, mira a Cristo y la iglesia como un matrimonio. Y en ese contexto de Cristo y la iglesia como un matrimonio, con todos los consejos que se le da a un matrimonio, ¿sí? El apóstol Pablo utiliza la palabra diligencia, o sea, ser muy precavido o considerar, ¿sí? Que es otra de las palabras, ¿no? El ser diligente. Dice de ser sabios y no necios, ¿sí? De andar como sabios y no como necios. Dice porque los días son malos, los tiempos son malos. ¿Estamos viviendo en tiempos malos? El tiempo lo hago yo, o lo hago bueno o lo hago malo. Los tiempos son malos y los malos ayudan a aportar de que el tiempo sea malo. El tiempo es bueno y lo puedo hacer más bueno yo de acuerdo a cómo manejo el tiempo. Pero hoy por hoy estamos viviendo tiempos malos. Tiempos, por ejemplo, como haciendo cosas como esto que yo le acabo de señalar. Una persona honrada por un lado, pero desintegrada. Está faltando al matrimonio, ¿sí? Entonces, fíjese cómo tenemos que... yo sentí que el Señor me hablaba todo junto por esto que había subido Mariela y aparte una peli que estoy viendo. Hasta en las pelis me habla el Señor. Y me mostraba ese matrimonio otra vez. Resulta que en el matrimonio de la película
había empezado a ver esa frialdad y ese desinterés de la relación, esa intimidad que cantábamos recién. Por eso ve cómo todo el Señor lo une. La intimidad. Nosotros tenemos que tener una intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor es una intimidad también con la iglesia. Juan la llama la comunión. La comunión entre la iglesia, la comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que anunciamos. Una intimidad, una intimidad. Hay versículos en el Antiguo Testamento que dicen, así como el esposo se goza con la esposa, así se gozará tu Dios, su Dios con su pueblo. Fíjese, con el gozo de la esposa, con el esposo, una intimidad. La peli que yo miraba ayer, el matrimonio como todo matrimonio, ¿sí? Empieza a haber frialdad en la intimidad, ¿no? Y por esto, por aquello, por blu, por bla, bla, pero la cuestión de que empieza a haber frialdad. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Una propuesta que escucharon por ahí. ¿Qué te parece? Y era muy común en el pueblo el intercambio matrimonial. ¿Qué te parece? La película de las 4, ¿a qué la viste? ¿Qué? No. No me gustó cómo empezó y la cambié. Después, como no encontré ninguna otra cosa, la volví a poner y recuperé la idea de lo que Dios me quería decir. Pero fíjese que es algo tan común que la sociedad, para no correr el riesgo de perder la intimidad, porque esa es la conclusión que sacaron, no, es que corremos el riesgo de que se rompa el matrimonio. Entonces, para que no se rompa el matrimonio, tengamos relaciones con otro, ¿sí? Volvamos a Cristo y la iglesia. ¿Con quién vamos a tener relación para no perder la intimidad con Dios? Se me empezó a prender varias lucecitas porque sí, hay un montón de cosas que nos van a hacer sentir muy bien y nos van a hacer sentir mejor quizás. Como en una relación, extramatrimonial. Quizás te sentís mejor con aquel que con tu marido, o al revés, con aquella que tu marido, pero ¿es lo que Dios quiere? Si vamos a las escrituras, si vamos a la sociedad es lo que se usa. Pero si vamos a la escritura, ¿es lo que se usa? ¿Dios estaría de acuerdo con eso? No. Vuelvo a la integridad. Puedo que sea honrado en un montón de cosas y que no sea íntegro. Y si soy honrado en un montón de cosas, como este caso, tengo un dinero y lo voy a devolver. Qué honrado que soy. Y hay otra cosa por allá y ay, qué honrado que soy. Y hago otra cosa y ay, qué honrado que soy. Pero ojo con la relación con la iglesia, porque puedo ser que no está íntegro. ¿Me entiende? Yo sé que usted me entiende, usted es sabio. Y andemos como sabios, no andemos como necios. Porque no es lo que me enseña mi pastor, sino lo que me enseña mi conciencia a través del pastor de los pastores. Se supone que la relación era con Cristo y la iglesia. La comunión era con la iglesia, con todo lo que haya que aguantarle, porque a lo mejor si volvemos a un matrimonio común y corriente, claro, el hombre llega a la casa y la ve a ella con todos los ruleros y con pepino. Usted no me ha visto con pepino en la casa. Los que me han visto con pepino en mi casa. Claro, que a un marido le seduce más una que anda por allá, claro, ya anda arregladita, no la encuentra en su casa de esa manera. Pero recuperar la integridad, hermanos. Recuperar la integridad de la manera en que nos enseña Dios, no de la manera en que nos enseña la sociedad. Porque según la canción, como estábamos cantando recién, yo puedo estar perdiendo la intimidad con Dios, según Juan, era con la iglesia. Vengan y tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo.
Y allí en esa intimidad y en esa relación vamos a crecer. Entonces recuperemos intimidad, porque necesitamos recuperar al íntegro, no porque necesitamos estar todo amontonado. Yo sé que algunos no están presentes, están allá, pero creo que me entienden, y la idea es que recuperemos al íntegro, no que recuperemos estar sentado en una silla acá, porque puede ser al revés, que usted esté sentado acá y no me siga la historia. Y a lo mejor otro allá me está entendiendo y lo va a hacer. Necesito recuperar al íntegro, necesito considerar al íntegro, no al justo, porque justo ya somos. Y honrado a lo mejor somos en un montón de cosas. Yo sé que a usted le sobra la honra para un montón de cosas. La cuestión es que se me pide que yo considere al íntegro, que pastoree al íntegro. Y habrá un momento en que lo voy a pastorear yo, pero hay un momento en que lo va a tener que pastorear usted. Usted se tiene que pastorear a sí mismo. Yo acá el Señor me ha puesto para enseñar y me va a reclamar qué es lo que enseñas, me lo va a reclamar a mí. Pero en algún momento le va a reclamar lo que su conciencia le está enseñando. Porque a la larga, yo me puedo desgargantar acá enseñando una cosa buena o mala. Pero por último, usted va a pasar de mí de lo que digan todos. La última que da la palabra en su vida es su conciencia. La conciencia es la última. Lo que me enseña mi conciencia es lo que va a ir a juicio. No es el tema de ahora, pero quiero que mire esto. Primeramente por el final es dichoso. Y no estoy hablando cuando usted se muera va a ir al cielo. No, un final dichoso acá. Más la posteridad que yo puedo llegar a dejar cuando lo que dejo es un legado de una persona íntegra. ¿Sí? Vale. Vamos a seguir mirando al íntegro. Vamos a buscar el Salmo 16:3, José. Al íntegro hay que buscarlo con lupa, porque, claro, mayormente nosotros lo que decimos, yo soy justo porque Jesús me justificó. Y Jesús ya derramó su sangre y Él me ha hecho justo, ¿sí? Pero una cosa es mirar al justo, y si yo soy justo porque Jesús me hizo justo, a considerar al íntegro. Si yo considero, si yo lo miro, si yo lo pastoreo, me voy a dar cuenta de que soy justo pero no íntegro. Que puedo ser honorable en un montón de cosas pero no íntegro, ¿sí? Sigamos al íntegro. Fíjese cómo dice el salmista acá. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, ¿sí? Fíjese cómo se complace en los íntegros, ¿sí? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros. ¿Por qué se apagó? Y para los íntegros. Separa los santos de los íntegros. ¿Y dónde están? En otro planeta. Están en la tierra. ¿Sí? O sea, no espere porque hay gente que dice acá no lo podemos conseguir, vamos a ser perfectos, pero cuando nos muramos vamos a ser perfectos. No, hay que ocuparse acá. ¿Sí? Pero yo tengo que aprender a distinguir entre el santo y el íntegro, entre el justo y el íntegro. No es lo mismo. No es lo mismo el trabajo que hizo el Señor para hacerme santo al íntegro, que es trabajo mío. Es trabajo mío. Supóngase que ese que devolvió el dinero era un creyente, ¿cierto? Era un creyente. Se le dispuso acá a decir, no, yo tengo mucho temor de Dios, no puedo quedarme con ese dinero. No sabía que el otro tampoco podía hacer. O sabía de esto y de esto no. No.
Por eso es algo que lo tenemos que hacer nosotros. Mayormente nosotros decimos, bueno, pero ya el Señor me justificó. Claro, es que es cierto, eso es cierto. Acuérdese que el Señor lo hizo antes de que nosotros naciéramos. Entonces, usted ya está justificado por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Otra cosa es considerar al íntegro. Voy a por el íntegro, ¿sí? ¿Quiere ir a por el íntegro? No le interesa. Vale. Y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿La complacencia de quién? ¿De quién? Fíjese que hay algo que le pertenece también al íntegro. Es obvio de que aquí no se puede distinguir. Yo no podría distinguir entre un santo y un íntegro si no soy un íntegro. O voy por el íntegro y voy a por el íntegro. O sea, tengo que aprender a diferenciar. Acuérdese que la Biblia nos enseña a diferenciar, ¿cierto? Es una palabra que separa el alma del espíritu, ¿sí? Entonces separa al íntegro, que está en el espíritu, de las cosas que hace el alma, ¿sí? Eso nos ayuda a poder ir a por el íntegro. Ahora, fíjese en esto. Pareciera que la complacencia es del Señor, ¿cierto? Sin embargo, póngame el versículo anterior. Vamos a mirar quién es el que se está complaciendo. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la... ¿Quién está hablando entonces? ¿Quién? Mi alma. El alma del salmista está hablando, ¿sí? Oh alma mía, póngalo de nuevo. Oh alma mía, dijiste. O sea, habla el alma del salmista. Si el alma del salmista habla, mi alma también tiene que aprender a hablar. Y si el salmista David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, yo tengo que aprender a imitarlo a este hombre, porque en realidad yo también debería decir, oh alma mía, no solo alabo al Señor, ¿sí? Sino que me complacen los santos y los íntegros. Los sé separar. Sé separar. Y una de las cosas que deberíamos lograr, y es parte del íntegro, por eso le decía, que cómo sabe distinguir el salmista de que hay santos y que hay íntegros. ¿Cómo lo alcanza a discernir? Porque va el camino al íntegro, porque él considera al íntegro. Él sí considera al íntegro y él no hace diferencia, se complace en todos. Se complace en los santos con todos los defectos, aun cuando están desintegrados. Se complace. Fíjese que no es fácil complacerse. Es más natural que uno esté descomplacido con el otro. Hay más demanda de parte nuestra para con los demás que estar complacido. Fíjese que uno de lo que utiliza la palabra complacencia es el Señor, ¿cierto? Este es mi Hijo amado al que tengo. Pero claro, Jesús sí complacía al Padre. Ahora que la gente a mí me complazca no es fácil. No es fácil. Pero es parte del íntegro. Al íntegro, por eso está integrado. Por eso está completo. Al íntegro sí le complace. ¿Y por qué le complace al íntegro? Porque sabe que al santo le queda un trecho y lo tiene que esperar. Y sabe que al íntegro se lo puede integrar porque Dios dice que se lo puede integrar, no porque se le ocurre a él. Al íntegro se lo puede integrar y esa es la labor. Esa es la labor pastoral, ese es el trabajo de enseñanza y ese es el trabajo de enfocarme en el íntegro. Voy a por el íntegro a como dé lugar. Hay que completar un montón de cosas. Hay que, ¿cómo se dice esto? Encajar. Ensamblar un montón de cosas.
Fíjese qué ensamblaje tendrá el alma del salmista, que puede tener sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad encajado, ensamblado con el corazón de Dios para poder ver lo que ve, poder diferenciar lo que diferencia y poder ir a por el trabajo, considerar al íntegro. Considerar al íntegro porque en realidad tengo que trabajar, para el íntegro hay que trabajar, santo me hace el Señor, pero al íntegro hay que trabajarlo, es algo que tenemos que hacer nosotros personalmente, que tenemos que ayudar a otro, por eso hay versículos que no leímos en el Salmo anterior, pero hay una descendencia de por medio, dejamos una descendencia, ¿sí? O justa, o íntegra, completa, terminada. Fíjese, vamos a ir al verso que sigue. Vamos a leer el verso 4. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes. Acá también ve que está la palabra diligente, por eso yo le nombraba lo que dice Pablo, que seamos diligentes a la hora de ser sabios y no necios, ¿sí? Que nos ocupemos, que estemos atentos de que realmente eso ocurra, porque los días son malos. Hay propuestas malas, como la propuesta bueno, si para mantener la relación hay que hacer cosas que no corresponden de acuerdo al plan de Dios, hagámosla. Tan solo por mantener mi relación con Dios, para que mi relación con Dios no pierda el amor y la intimidad, ¿sí? Hagamos lo que sea. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Vamos a empezar de abajo para arriba. Ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Qué es nombre? Propósito. En mis labios no voy a tomar ese propósito, porque ya Dios me trazó un propósito y tengo que ir a por ese propósito. No voy a trazar otro propósito. Tengo que tener en cuenta que los días son malos y me proponen cosas malas que va a desintegrar el plan de Dios en vez de integrarlo. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. ¿Qué tiene que ver cuando habla con la sangre? Vida. ¿Sí? No ofreceré yo mi vida, no voy a desperdiciar mi vida para eso, porque en realidad el final no es el mejor. Sigamos para atrás. Decía que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. Es imprescindible que nosotros podamos distinguir dioses, ¿sí? En algún momento la palabra dioses lo hemos manejado muy bien, ¿sí? Por eso yo no voy a tal iglesia, porque ahí hay dioses, ¿sí? Una estatua ahí que otros adoran, yo no adoro. Entonces hemos distinguido por dioses en ese lugar. Quizás algunos un poco más maduros en esto podemos distinguir que dioses pueden llegar a ser, dígame algo. Un piano. ¿Qué otra cosa puede ser un dios? El dinero, mi trabajo, cosas vanas. ¿Y por qué pasa a ser mi Dios? Porque empieza a ocupar el primer lugar, empieza a ocupar lo que me seduce, mientras antes me seducía a Dios, ahora lo que me seduce es otra cosa. ¿Sí? Ahora quiero que le preste atención un poquito a esto, porque esto está escondido ahí. Solamente aparece 4 veces o 5 veces. 5 veces en la Biblia. Solamente 5 veces. Entonces, si aparece tan poquitas veces, es porque está escondido. Si no, aparece mucho. Pero acá hay un Dios escondido y es imprescindible que le pongamos atención. Fíjese que hablar de dolores
Hablar de dolores pueden ser dolores físicos, dolores emocionales, dolores de parto, ¿sí? ¿Cuántos dolores hay? Pero fíjese, póngale el original a esta palabra dolor. No es la palabra que se usa seguido para dolores. Se multiplicarán los dolores. Fíjese lo que dice en el original. Aparte de una herida, de un dolor, de una tristeza, ¿es un qué? Es un ídolo. ¿Se puede hacer un ídolo del dolor? Parece que sí. Parece que sí. Entonces fíjese, porque somos tan complejos los seres humanos que podemos llegar a ser. Eso se le llamaría masoquismo por ahí. Pero hacer del dolor un ídolo. Se multiplicarán, entonces, ¿qué se multiplicaría? Los ídolos. Se me multiplicarían los ídolos. Tiene una raíz. ¿Lo quiere volver a poner, porfa? Tiene una raíz, el 7087 creo que es, a ver. Sí, el 6087. Tiene una raíz el ídolo. No es un dolor común, por eso le digo 5 veces solamente lo utiliza la Biblia a esto, sino utiliza otro tipo de palabra para eso. Pero el de multiplicar un ídolo, ¿sí? Viene de esta raíz, ¿sí? De entre todo, tristeza, pesar, pervertir, herir, hacer, entristecer, dolor. ¿Y la primera cuál es? ¿La alcanza? ¿Eh? Culto. Entonces, es que ya no es solamente un ídolo, es que ya le estoy haciendo un culto. Acuérdese que el apóstol Pablo por ahí dice que nosotros no nos reunimos para lo mejor. La idea es entonces para qué nos reunimos. Puede que estemos haciéndole un culto al dolor, a la tristeza, a la queja, y eso justamente, ¿sí? Se multiplica. Quítelo. Pero relaciónelo, porque esto pertenece a los misterios escondidos, esto pertenece a un misterio de la iniquidad que nosotros arrastramos. Porque en realidad, cuando Pablo habla de que nosotros tenemos que juntarnos, ¿sí? Recién citábamos a Juan diciéndonos, hermanos, esto les anunciamos, que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Entonces, hagamos un culto con esa comunión, mientras que Pablo dice, hagamos un culto racional, o sea, pensemos lo que estamos haciendo, pensemos a dónde vamos, pensemos qué es lo que queremos, pensemos. Pero si yo de repente meto el dolor, y ya meto dentro del culto un ídolo. Y mi dolor puede ser todo aquello de lo que nosotros le queramos llamar dolor. Pero había que traerlo a la intimidad, a la comunión de la iglesia. No, porque no ayuda al íntegro. Fíjese que lo que trata el salmista es justamente que eso no esté. Volvamos a mirar para atrás, volvamos y saquemos conclusión. Otro más. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres el Señor, y lo que tú dices va a misa. Acá no va a haber otro ídolo.
Acá no va a haber otra cosa que le voy a dar lugar. O lo meto al dolor, o lo meto a la decepción, o lo meto al rencor, o lo meto a la tristeza. ¿A quién estaría metiendo? Diga conmigo, a un ídolo. Lo estoy metiendo en el culto al ídolo. Si yo no lo meto, puedo seguir hablando. Puede mi alma seguir hablando y distinguiendo cosas para los santos que están en la tierra. No voy a esperar a morirme para aguantarlo. No, a los que están en la tierra. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Lo sabe separar. Es toda mi complacencia. Menos mal que el Señor Jesús tuvo esa complacencia con nosotros, porque si no acá no habría ni uno. Y no tendríamos futuro. Necesitamos gente con el corazón de David. Un corazón conforme al corazón de Dios. Que si él hubiera traído su ídolo, al reino, y su ídolo no era precisamente Saúl, cortaba el reino, cortaba todo lo que podría haber cortado. Hay cosas que no se pueden traer al culto. Hay cosas que hay que aprender a manejarla, porque el Señor allí es donde está viendo nuestra integridad. ¿Es fácil? No, pero tengo que integrar. Mi alma tiene que estar integrada. No puedo pensar una cosa, sentir otra y hacer otra. Una desintegración total. ¿Cómo costará eso? No sé cuánto costará, pero esa debe ser mi meta. Voy a por el íntegro. Considerad al íntegro, preocupate en el íntegro, mirad al íntegro, seguí la idea de Dios para con el íntegro. El santo, el justo, hecho justo por Dios, hecho santo por Dios, no va a tener un final feliz. Esta tierra no me presenta un final feliz. El día lo hago yo. Los tiempos son malos desde que el tiempo es tiempo. Malos. Los hago buenos yo. Los tiempos son malos, pero si yo ando como sabio, el tiempo no va a ser malo. No sé si usted ha visto una propaganda de un coche, creo que el coche como el que tiene la maestra, que la chica dice, ay, este día va a ser un día genial, y está lloviendo como loco, ¿lo ha visto? Todo lo ve bien, dice, esta carretera la no ha faltado, no, está llena de pozos. Pero empezando, ella tiene otra actitud y va encima de un coche que no le hace sentir todas esas cosas. No anda como nosotros abajo de un paraguas, entonces para ella el día está genial. La diferencia entre el justo y el que no lo es, ¿sí? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven. En vez de ser diligente para con el íntegro, es diligente para algo que es un dolor en tu vida. El problema que es un dolor en mi vida, si yo no aguanto a fulano, mengano, a sultano, si yo no aguanto la situación, si yo no aguanto la diferencia entre el santo y el íntegro, si yo estoy esperando ver los íntegros y como claro, queda un trecho, no estoy complacida. El problema de no estar complacida, vuelvo a lo que decía Juan, pierdo la intimidad, eso que le cantamos al Señor de que quiero que mi intimidad sea la mejor contigo, no es la mejor intimidad contigo, porque la intimidad contigo es la intimidad con esto también. Y nosotros somos como una vieja con rulero, seamos sinceros. La idea es que, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Dónde está el amor? ¿Cómo se logra
¿Cómo se logra ese amor y ese respeto de lo que queremos lograr en un íntegro? Vamos a terminar con este versículo. Salmo 33, del 1 al 4. Alegraos, oh justos, en Jehová y en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, con cantarle con salterio, con decacordio. Sumen todas las cosas que quieran sumarle. Cantarle cántico nuevo, hacedlo bien y tañendo con júbilo. Porque recta es ¿qué? Porque recta es la palabra. Y toda su obra es hecha con fidelidad, con la fidelidad de Él. Vuelvo a verlo como lo ve el salmista. Vuelvo a poner el versículo 1. En los íntegros, ¿es hermosa? En los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces nosotros sabemos que alabar es estar allí, o alabar es un montón de cosas, pero para Dios, en los íntegros. Era una alabanza de lo que hizo este hombre al devolver ese dinero. Quiero que usted piense en ese tipo de cosas que hemos estado mirando. ¿Es para alabarlo al hombre? Sí, el que no conoce la otra parte de la historia, sí, el hombre vino, devolvió un montón de dinero, es una alabanza, ¿sí? Y los que supieron esa parte de la historia dijeron, ¡ay, qué hombre, qué maravilloso! Todo una alabanza para otros. Dios conoce toda la historia. Por eso es que necesitamos buscar al íntegro, porque la alabanza, sabemos, no solamente está ahí, le podemos agregar un montón de instrumentos, pero tampoco la alabanza es alguna de las cosas que estoy haciendo, porque para otros será una alabanza, pero para Dios solamente la del íntegro. Dijo el Señor que estaba buscando verdaderos. Ese es el íntegro. Y si Él lo está buscando es porque hay. Porque lo primero que podríamos decir, entre nosotros no. Conmigo que no cuenten, no. En Él hay fidelidad. En Él hay fidelidad. Él lo que ha dicho lo va a cumplir. ¿Sí? Parece un cambio muy abrupto a lo que estamos acostumbrados a ver o a vivir. La idea es que cada uno nos preocupemos de nosotros mismos, consideremos al íntegro. Dejemos de mirar al justo, porque con el justo nos justificamos. Con el justo nos justificamos y ya le ponemos todo el poncho al Señor. El Señor murió por mí. Y sí, agradecé que murió por vos, porque si no, no. Gracias a Dios que por lo menos eso nos mantiene. Pero eso nos mantiene, hermano, no con toda esa no para Él, sino para nosotros. Fíjese cómo terminaba el primer versículo que nosotros citamos, el final feliz, el final feliz. Es como la historia del famoso gusano, ¿cierto? Del gusano que se arrastra y después se convierte en mariposa. Hay un abrupto ahí, hay un cambio sobrenatural. Pero no me diga que como historia es muy bonito, pero no hacemos nada para volar. Hoy puedo ser un gusano, pero yo puedo decir, esto se me va a acabar en algún momento, pero tengo que, en este caso, porque el gusano no tiene que hacer nada, pero en este caso sí tengo que hacerlo, tengo que considerar, mirarlo, buscarlo, cuidarlo, protegerlo. Proteger al íntegro, ir a por el íntegro. Porque tiene un final feliz, dice, tiene el final feliz. Fíjese que el gusanito, si pronto no se convierte en mariposa, puede venir una pata por ahí que se la ponga encima y así terminar sus días como un gusano. La verdad que yo pensaba cuántas cosas Dios tiene para con nosotros y nosotros terminar mal, que viniera
la guadaña mañana y nos llevara, y digo, y no disfrutar el final feliz que Dios tiene para con nosotros, es por estar haciendo culto al que no debe, ¿sí? Padre, te bendecimos en esta hora. Te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, porque en realidad toda nuestra alabanza es por tu palabra. Nuestra alabanza que va más allá de cantar bien, como tantas veces lo hemos dicho, es hacer lo que dice tu palabra, entender lo que dice tu palabra, hacer un culto racional para saber lo que dice tu palabra. Señor, enséñanos a considerarlo, a identificarlo y a ir a por el íntegro. Deseamos, anhelamos no solo ese final feliz, que se nos vienen tantísimas cosas a la cabeza con un final feliz. Me quiero quedar con las palabras del salmista. Me agrado en los íntegros. Me agrado en los santos de la tierra. Quiero tener el corazón de David, porque sin lugar a dudar era un corazón como el tuyo. Enfocado y diferenciado de lo que es un santo, de lo que es un íntegro. Pero enfocados a ir por el íntegro. Para tener un alma que se complace, vea lo que vea y pase lo que pase. Se enfoca en hacer un culto racional y no un culto doloroso. Se enfoca a hacerte un culto a ti y no poniendo como prioridad lo que a mí me produce dolor, lo que a mí me produce rencor, fastidio, indiferencia. Quiero en esta mañana sacar mi ídolo. Y oro, Padre del cielo, para que muchos puedan identificar el ídolo en sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Te alabamos.